Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludamos a nuestros panelistas y a los más de 80 participantes que nos siguen en este último webinar de la primera serie de webinars que Acera ha organizado este año en el marco de la pandemia y la consecuente cuarentena que el mundo está viviendo. Queremos también agradecer a las marcas que están colaborando en esto y que nos apoyan en estas actividades durante la crisis sanitaria. Soy Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, y soy la persona que va a actuar como el moderador el día de hoy. Como instrucciones generales, para el webinar le solicitamos utilizar el chat que está disponible para todos para realizar las preguntas a los expositores. Desde Acera nos vamos a preocupar de compartirlas con ellos y en el caso de Enrico vamos a traducirla al inglés. También a través del chat, por favor, infórmenos desde qué partes se están conectando. Queremos saber desde qué lugares están participando ustedes en este chat. Este tercer webinar del ciclo que hemos preparado en el marco de COVID-19 se titula La operación coordinada del sistema eléctrico ante la pandemia, donde hemos invitado a participar a 2 expertos que nos entregarán diferentes y valiosas experiencias de cómo se ha mantenido la operación del sistema eléctrico en Italia y en Chile durante la crisis sanitaria. Son verdaderamente 2 personas que tienen una experiencia, que están viviendo esto en el día a día y que realmente es un privilegio para nosotros poder contar con ellos. El sistema eléctrico, como ustedes saben, es muy complejo y mantener su operación correcta y su coordinación es clave para que los distintos segmentos que lo conforman puedan cumplir con sus funciones y así a suministrar de manera continua y segura energía para todas las actividades que así lo requieren. El primer expositor y a quien dejaré con usted a continuación es Enrico Maria Carlini, director de despacho y operación de Terna Red Eléctrica Italiana. Enrico es graduado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Sapienza de Roma, cuenta con casi 3 décadas de experiencia en la operación y desarrollo de sistemas, así como en el diseño de mercados y regulación de redes. Actualmente es el director de despacho y operación en Terna S.p.A., a cargo de la ingeniería, planificación, monitoreo y control en tiempo real de la red nacional de transmisión, donde su misión principal consiste en garantizar y mantener un alto grado de seguridad, adecuación, flexibilidad y resiliencia durante la transición del modelo italiano hacia uno más sostenible, descarbonizado y digitalizado. Es muy importante recordar que, tal como se señaló en la convocatoria del evento, este primer bloque se llevará a cabo en inglés, tanto la presentación como el espacio de preguntas y respuestas con la audiencia. En este caso, sus preguntas las pueden hacer en español y me voy a encargar de traducirles al inglés a Enrico. Y no está de más recordarles también que si quieren compartir su participación en este evento o comentar al respecto en redes sociales, usen el hashtag #webinaracera para apoyarnos en la difusión de esta iniciativa. Enrico, welcome to this webinar. We really appreciate that you can share with us the time to comment about the experiences that you are getting in Italian. We know that you are a very busy person, so really I would like to thank you on behalf of Acera and from the people attending to the seminar. The microphone is yours. Thank you for this opportunity and for the invitation to this webinar. So I'm ready to start with my presentation. I don't know if you can show on the screen the presentation. Wait 1 minute, so people, por favor, producción, que pueda poner la presentación de Enrico en pantalla. Aquí la tenemos, Enrico. Dale. Okay, good. Next slide. Okay, also the next slide is my presentation and my job in Terna. Okay, my presentation is divided in 2 parts. The first part is the Terna quick facts, so the main characteristic of the Italian electric system and what is the energy trend in the Italian electric system in the next 10 years. And then the second part is the coronavirus effect on the power system in Italy and what is the action that we take for the business continuity. So we start with the next slide.
The next slide summarizes the main characteristic of the Italian electric system. Terna is the Italian transmission system operator, is the owner of the majority of the transmission national grid, more than 99% of the Italian high voltage transmission grid, and then in charge of the dispatching activity, maintenance, grid planning, and construction. You can see the main characteristic of the transmission grid, more than 74,000 kilometers of transmission line. We have 26 interconnections with the neighboring countries, the north border of Italy with France, Switzerland, Austria, and Slovenia. We have 884 substations in the transmission national grid. You can see the 4 voltage level for the transmission grid. 400 kV, 220 kV, 132 and 150 kV. What about the demand? The total consumption in Italy is around 320 terawatt-hour, is the demand of the last year. And the peak is around 60 gigawatt. Our peak is in the summer, in July, generally. And also the energy mix is 35% of the consumption is covered by the rest, renewables. And we have more than 61 gigawatt of installed conventional power plant, gas, coal, and oil, mainly gas. And we have installed also 54 gigawatt of renewables, mainly photovoltaic, wind, biomass, and geothermal. So this is the main characteristic. In the next slide, you can see is a sort of puzzle that describe the main trend in the Italian electric system. The first, you can see in the first box, you can see what's happened in terms of renewables. So in the last 10 years, we installed more or less 27.5 gigawatt of renewables, wind and solar. The yellow represents solar, the blue represents wind. And you can see what should happen in the next 10 years for the 2030 goal. We have to install other 40 gigawatt of renewables, mainly photovoltaic, and but also wind. You can see in the second box that the renewables today, it's covered an important part of the demand in some hour, generally during the spring. You can see last year, 27 of April, we reached 79% of the consumption covered by RES in 1 hour. So already now it's an important part of the generation mix. You can see in the third box what's happened in the last 5-6 years. We decrease a lot the reserve margin because it's described in the next box. We have a sort of phase out of the thermal capacity. We have installed in 2012 77 gigawatt of thermal generation plant, and now we have a 58 gigawatt. Is due to the increasing of renewables and so on. I want to pass to the next slide because we have some details. You can see another important point, what should happen in the next 10 years. So we have now 34–35% of the consumption covered by RES, and we have to reach our goal, not only Italian goal, but the European goal, 55% in the next 10 years. In the meantime, we have also a complete phase out of the coal generation. So we have to dismantle in the next 5 years 7.2 gigawatt of coal power plants. And you can see in the two figure in the bottom part of the slide what should be in terms of electricity, in terms of installed capacity, the generation mix in 2030. So we pass from 113 terawatt-hour of RES of today to 187 terawatt-hour in the next 10 years. But also in terms of power installation, we pass from the 53 gigawatt already installed as RES
to 93 gigawatt of RES in 10 years. So more or less, we have to double the installation of the RES. This is our target. Next slide, please. We have to consider that the Italian electric system in terms of the installation of photovoltaic and wind is not uniform, because the wind is more in the south of Italy and in the two islands. We have wind in the south and not in the north. In the meantime, the solar plants are more uniform in the country. You can see also a lot of of Italy, but also in the south and the center. But of course, the number of hours of installation in the south are better than in the north. And you can see on your right the correlation between wind and solar. So when we have a lot of solar production, we have not so much wind, and when we have a lot of wind, we have not so much solar production. And you can see the hours of the day, and at the 6 p.m. in the afternoon, when we have the peak load, the correlation between solar and wind generation. So this is the situation in Italy. The next slide. This next slide is an important slide because it represents the challenges for the next future, but also today, not only for the future. You can see on your right the so-called residual load. So you can see the blue line is the consumption during the day. The dotted line represents the generation during the day. And the residual load is the difference between the consumption and the renewable generation. You can see that in the main part of the day, from 9 o'clock in the morning to the 6 o'clock in the afternoon, we have a residual load negatives. This means that the renewables are more of the consumption, so we need to transfer these renewables or in the other parts of the country where are possible to consume them, or we need for a storage for this time of the renewable. Otherwise, we are obliged to fail these renewables. And you can see in the next in the left part of the slide the main challenges in terms of security of supply, in terms of overgeneration, in terms of adequacy margin, in terms of flexibility, stability, and power quality. This is a scenario not only in 2030, because when you can see in the next slide that we reach in some parts of Italy also a negative load also in Italy, we see in the next slide. So this slide represents what are the main action, the solution to have a decarbonized system in the next 10 years. So grid expansion, we have to develop transmission investment to increase the transmission capacity between the south and the north of Italy. We also saw a lot of installation of a synchronous condenser to increase the voltage regulation, the inertia of the system, but also the short circuit level. In terms of market design, we have to finance in a right way the RES investment, for instance, with the PPA, the power purchase agreement, but also a sort of long-term signal to the conventional generation in terms of capacity market, because we need also conventional generation, the gas generation, because during the peak load in the evening, we have sometimes we have no solar, sometimes we have no wind, so we need for adequacy system the thermal capacity. Other important aspect is the new investment in storage. We believe that in the next 10 years, we need over 6 gigawatt of new storage plant. Take into account that Italy now has 7 gigawatt of pumping storage already installed in operation. But to reach the level of the renewables in the next 10 years, 55%, we need other 6 gigawatt of a new storage plant. And of course, the last point is the digitalization, because most of the new renewable plants are installed at the distribution level, medium voltage, low voltage. The solar plant, most of them are at distribution level. So we need to increase the observability and the controllability of this kind of generation at the distribution level to the transmission one.
The next slide represents an example of the, no, please. So now we start with the effect of the coronavirus in Italy. So you can see two different day of consumption. The orange line represents the consumption in the 25th of March, and the gray one represents the consumption in 11th of March. And 11th of March is important for us because it starts with a sort of lockdown. So the impact, you can see the impact of the industrial and residential load. We decrease a lot, more or less 9-10 gigawatt respect a normal day. And this is the effect on the consumption. And you can see on your right also the effect on the energy market, the PUN trend. PUN means prezzo unico nazionale, is the price at the energy market. So the price is decreased a lot. You can see in these 2 days a decrease in as average 25 euro per megawatt hour less. So this is the reduction of the consumption. We have a reduction also in the price of the energy market, taking into account not only the lower demand, but also the declining prices of the gas, and also taking into account also that these months are important for the renewables, because in March and April we have a lot of wind, a lot of solar, and so this is the result on the market. In the next slide, you can see the effects of the coronavirus in terms of energy demand. So you can see when the Prime Minister, Giuseppe Conte, announced the lockdown on Wednesday, 11 March, you can see the reduction of the consumption. We are around 20% of the reduction of our loads in the coming weeks. Yes, okay, we can go to the next one. And this is also the variation in the consumption in terms of the customers connected to the transmission grid. You can see the reduction of the so-called interruptible loads. We have 565 industrial customers that reduce a lot the consumption, more or less half of consumption. And you can see in the bottom part of the slide also all the industrial customers connected to the high voltage level. So the reduction was impressive in these weeks. Let's see. The next one represents the example of a residual load. This is the residual load on Sunday, the 5th of April, the Sunday before Easter. You can see the blue line represents the residual load. So the total load minus the production of the renewable generation. You can see that at 3 o'clock in the afternoon, we have 2,700 thermal generation, regulating generation to the grid. And you can see also the brown curve represent the residual load in the south of Italy and Sicily. So you can see in a lot of hours during the day that the residual load is negative. This means that in the south of Italy and Sicily, more than 100% of the consumption was covered by RES, and the south of Italy export energy to the north of Italy. So for this reason, the pumping storage are very important to maintain the stability of the system, but also to reduce the curtailment of the generation plants of the renewables plant. In the next slide, please. This is the action that we take for the business continuity. This is our architecture and organization in terms of the dispatching. We have a national control center in Rome and 3 regional control centers in Italy: Northwest, Northeast, and Central South.
The national control center is responsible for the 400 kV and 220 kV network, responsible also for the interconnection and also for the balancing market. Instead, the 3 regional control centers are responsible for the so-called sub-transmission grid, so the transmission grid at the lower voltage level, 150 kV, 132 kV. So this is our configuration, and you can see that each control room, the national one, but also the regional one, has a sort of backup as a control room. In the next slide, we listed the measure that we considered for the system operation. You can see the number 1. We have the infrared thermometer to measure the body temperature for all employees at the entrance of each control room. And also we limited the access to the control room of the staff, and we considered the entrance in the control room only for the essential people, so shift operator and the boss of the shift operator and so on. The second measure is the deep cleaning of the critical surfaces in the control room, for instance, telephones, desks, computer, chair, door, and so on. The third measure is to the dispatcher, so the shift operator are equipped with the facial mask and disposable latex gloves to protect them. And also another important measure, the number 4, is the organization of shift with the stable crew. So we don't mix the shift operator lines. The number 5 represents an important measure that each control room, we activated the backup control room, and the shift operator rotate at each shift from the main control room to the backup control room and vice versa, leaving this time of a shift for sanitizing the control room. This strategy reduced the contact between the real-time shift operator, because the one line has a shift in the main control room, the second one in the backup, the third one in the main control room, and so on. So this reduced the contact between the people, between the persons. Another important action, the number 6, we intensify a lot the test of disaster recovery, the procedure, because each of the 3 regional control rooms is able to backup as a backup of the other 2 control rooms. So I can lose one control room, and the other 2 regional control rooms are able to control and to switch the equipment of the lost center. And the last measure, the last resort, but is not activated yet, is the possibility to segregate the shift operator in a structure close to the control room. This is the continuity plan for the system operation. And in the next slide, there is also the measure that we take for all employees of the Terna, please. And you can see the measure. So smart working, the first one is smart working. So we have 70% of office staff in smart working. We have also a sort of guideline for the generation company. So the ministry issued some recommendation to the main generation company to make sure that they will be able to staff and operate the power plant, optimizing, of course, the maintenance plan. On the transmission grid, we have to reduce the construction site and the maintenance activity, limiting them to the urgent activity on the grid. And the number 4 for the protection of general employees, population, we have, of course, a ban of physical training session, and we stop also business travel. Sanitization of new protocols for intensify the cleaning of the critical surface in office space, installation of distributors of sanitizing products,
obligation of a quarantine in case of a symptom of contact with infected people, respect the interpersonal distance of more than 1 meter in the office, and continuous exchange of information with all employees and the trade union. We have also the number 5 is a crisis committee. We activated a dedicated task force at the board level, assisted by the top manager company. So the member are CEO, the SAFET, ICT, dispatching, O&M, human resource directors. And 1 member of the crisis committee is permanently seconded to the Civil Protection Department operating at the national level. Another important action is an operation report, so daily report shared with the board of directors and with the Ministry of the Economic Development and their national regulator to ensure the maximum transparency and continuous flow of information. The content of this report are the load consumption, the outage of thermal plant and transmission grid, the interruptible customers, the import, export, and so on. Another important action is also the neighboring TSOs. We have an extraordinary daily call and with the TSOs at the border to detect at the early stage any potential critical situation. And of course, the last one is the health insurance, as a special insurance that covers all the employees until all the 2020 year. So this is the main action that we take. So I think that this is my last slide. So thank you for your attention. Thank you very much, Enrico. It's been really a very comprehensive and deep, given the short time of the presentation, description of what you have done in Italy. It's really interesting, I believe, for the comments we have received. And I would like to make you some questions that we have received. One thing that we have noticed, yesterday we had a webinar with people from companies, from the centers of dispatch and control of companies. We have people from Acciona and from a transmission system transmission company. And a question was, all of your companies have contingency plans and business continuity plans, but this pandemic brought things that were not included in those plans. How was this transition? How was your experience on this situation? Yes, we have some, of course, this pandemic is not in our business contingency plan, not yet, but we learn step by step because it's the first time for us, not only for us. So we have a sort of redundancy. As mentioned before, we have the regional contact center are backuped. We are possible to control into the north with the control center in the south, or the east of Italy with the center in the south. So this is already in operation. So we are able to switch off one control center, and we are ready to control the network in a good way. We have a sort also redundancy in the line of the shift operator, because we have a 6 shift operators line. And we are in each control room, but we are able to maintain the services also with 3 of these line of shift operator. So we have some redundancy in the shift operator, and we have some redundancy in the control of the shift operator. So
because it's not the case of pandemic, but also is the case of the, for instance, the cyber attack. If I lose a control center, nothing happened because the other two control centers are able to control the networks. Okay. Okay, thank you. Other question is, what's the role of digitalization in the response to pandemic? And the question for us is very important because Chile has not started really a process of wide and strong digitalization. What can we system expect from digitalization in your experience? Yes, digitalization is not important for pandemia. It's important for the future because, as mentioned before, most of the generation will be installed at the distribution level. But as a transmission company, we doesn't observe what's happened at the distribution level. But in the next 10 years, most of the renewables will be installed at the distribution level. So digitalization in terms of observability and controllability of the generation at the distribution level. Because in some hour of the day, most of the consumption will be covered by the generation installed at the distribution level. So as a transmission operator, we need to observe what's happening at the distribution level, because we should be able to manage this resource to maintain the stability and the security of supply. Thank you. Another question is about, there's a lot of learnings of this from this crisis. Has been a very short time to develop procedures, response for a whole new environment. What are the learnings that you believe will be included in the normal operation of the system? For instance, in our case, we see that it's a common answer is that the real capabilities of remote work or home work that probably will be in effect. What are the main in the case of Terna? What we observed that the smart working is very efficient. So before the pandemic, we have also few staff people that have 1 day per week as a smart working. But we observe in these weeks with the 70% of the people in smart working that it's very effective, it's very efficient in terms of activities done from the remote to the office for the staff people, not of course not for the shift operator that are obliged to enter in the control room and so on. So this was a lesson learned that the smart working is work very, very good. Also in terms of the telecommunication infrastructure, no problems, very, very efficient, and the people is able to work at home and also in a video call. They work in an efficient way. Another important lesson learned, I think, in the layout of the control room. So probably we need more space between the console and the people in the control room. This help, of course, in this case of pandemic. Okay. And one question from me is considering the agreements and the coordination between TSOs in Europe. Have you evaluated the possibility to transfer operation to another country? Would it be possible? No, it's not possible because the real-time operation is not possible. In Europe, we have a regional security center, but it's not in charge of the real-time activities. The regional center in Europe, for instance, Coreso, is a regional center that is in charge of the operational planning activities. So the calculation of the transmission capacity between the different borders 2 days ahead respect to the operation. So it's impossible today
transfer the real-time operation to another center in Europe. It's not possible. Okay. Another question, it's the following. For all the TSOs or ISOs, probably to activate a contingency plan due to, for instance, a breach in security, in cybersecurity or things like that, are very clear to be established. You know that you are being having a cyber attack and so on. But to realize that you have an emergency of the size of the one that is posed by the pandemic is very hard. How do you think are the points that any business continuity plan should have in mind when dealing with this kind of threat? I think that we discuss a lot in Europe, but also in all part of the world of artificial intelligence, how to improve the artificial intelligence in the control room to help the shift operator to take a decision, and in the meantime to reduce the number of the shift operator. Probably this is a field that we should in the next future to analyze in a better way. I think so. Okay. Juan Carlos, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras hacer? I am asking. No, yeah, mainly regarding the possibility of obtaining health insurance for our people. Yeah. It's interesting that you mentioned about insurance. Yes. Yes, yes. The feeling is that it's very hard and probably very expensive to get some kind of insurance. No, we have already now we have an insurance for all employees of Terna. We extended the insurance also for the coronavirus. Okay. 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 Perfect. Thank you, Juan Carlos. Really, thank you very much, Enrico, for the detail and the openness to share the learnings from your organization during this crisis. We really hope that things will improve in the next days, and we will be able to pass these hard times soon, especially in countries such as yours that has been hit so hard with by this coronavirus pandemic. If you want to stay with us and hear the next presentation, we'll be happy. If not, we know that you're very busy. Just feel free to leave the webinar. And again, thank you very much on behalf of Acera. Thank you. Thank you to everybody. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, Enrico. Well, we will now proceed with the second part of the presentation. Nuestro siguiente, estaba haciendo en inglés, me disculpa, nuestro siguiente expositor es Juan Carlos Olmedo, ejecutivo de mucho tiempo de la industria y actualmente presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, a quien agradecemos también enormemente por haber aceptado esta invitación. Sabemos que los días que corren significan una gran necesidad de dedicación de tiempo y apreciamos mucho este tiempo que te estás dedicando para acompañarnos. Juan Carlos es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y Certificate in Management de la Darden School of Business de la Universidad de Virginia. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico de Chile y Latinoamérica y se ha desempeñado en cargos ejecutivos de áreas comerciales, desarrollo, administración general y en directorios de empresas eléctricas y fundaciones. Para quienes se nos suman en este segundo bloque, les recordamos que en caso de preguntas, les solicitamos utilizar el chat, donde también nos pueden contar desde dónde se conectan, que está disponible para todos y nos preocuparemos desde Acera compartirlas con Juan Carlos. También les recordamos que está el hashtag Gato Webinar Acera para que lo puedan utilizar en su referencia a este evento en redes sociales. Los dejo entonces con la presentación de Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerte a ti, Acera,
por la invitación. Creo que este tipo de actividades hoy día son particularmente importantes y permitir compartir la experiencia que hemos tenido en la gestión de esta pandemia. Bueno, quisiera partir con algunos aspectos básicos para quienes no nos conocen. Nosotros somos un organismo autónomo de derecho público, de tipo técnico, que se encarga de coordinar la operación del sistema eléctrico y que éste opere con la seguridad y calidad de servicio requerida. Y además tenemos otras funciones, cuales garantizar el acceso a los sistemas de transmisión, evaluar su desarrollo, seguir su construcción, y una función nueva que es bastante relevante hoy día es el monitoreo de la competencia en el sector energético. Somos parte de la institucionalidad del sector eléctrico en Chile. Nuestra labor, como decía, se circunscribe a coordinar la operación de las empresas generadoras, empresas transmisoras, las empresas distribuidoras y los grandes usuarios. Somos parte de esta institucionalidad en la cual participa el Ministerio, junto con la CNE, la SEC y otras entidades, cuales son el Panel de Expertos, Fiscalía Nacional Económica y Consejo para la Transparencia. Nuestro sistema tiene varias peculiaridades, pero la que quisiera destacar es su longitud. El sistema interconectado nacional hoy día tiene una longitud de 3.100 kilómetros, lo que lo hace uno de los sistemas más extensos del mundo en longitud. Dentro de nuestra composición de la potencia instalada, que alcanza los 25.400 megas, más o menos, en términos gruesos, el 50% de la capacidad instalada corresponde a fuentes de generación renovables y el otro 50% a generación térmica convencional, básicamente. Hoy día estamos con demandas máximas que alcanzan hasta los 11.000 megas, lo que nos permite tener una capacidad de reserva bastante amplia, producto, entre otras cosas, del proceso de transición energética que está ocurriendo hacia una matriz de carbono neutralidad como ha establecido el país al 2050. ¿Qué hemos hecho para enfrentar la pandemia? Bueno, como primera cosa, nosotros tenemos un manual de gestión de crisis que estaba básicamente enfocado a lo que eran los eventos que afectaban la continuidad de servicio. Así bien el manual es más amplio, producto de eso y por la naturaleza de la pandemia, constituimos un comité especial de crisis para gestionar los efectos de la pandemia, que incorporó a otras áreas de la organización, como es tecnología y administración y gestión de personas. Y lo primero que hizo ese comité fue implementar una serie de medidas en el Centro de Despacho y Control. Partimos con habilitar en forma en vivo, o caliente, como se dice, nuestro centro de despacho de respaldo, de forma de lograr segregación de los turnos de nuestros operadores. Segundo lugar, se hizo un estricto seguimiento de los turnos en cuanto a su inicio y término, en formalidades y temas de higiene. Y evaluar un turno especial con motivo de los toques de queda, es decir, adelantar los cambios de turno y alargar otros, digamos, de forma de calzar con los toques de queda. Distribución amplia de implementos de seguridad e higiene, mascarillas, alcohol gel, la disposición de alimentos sellados y una serie de acciones tendientes a ello. Gestión de traslado de nuestro personal de forma de evitar o minimizar el uso del transporte público, de forma de no tener contactos con terceros. Así como hizo Terna, que tiene unos campers, nosotros gestionamos arriendos en hoteles en las cercanías de nuestros centros de despacho, especialmente para aquellos que habitan, que tienen su residencia fuera de la región metropolitana, y evaluar la situación del grupo de despachadores en forma permanente. También se habilitó la gestión de trabajo remoto para algunas funciones de despacho. No es posible tener en forma remota todas ellas. Y se han implementado algunas herramientas tecnológicas e infraestructura para que ello ocurra.
Se gestionó en forma anticipada la vacunación contra las influencias conocidas, de forma de que tengan un mayor grado de defensa ante un eventual contacto. Y finalmente hemos preparado un grupo que hemos denominado los despachadores reservistas, para tener un grupo entrenado en caso que sea necesario que se integren a operar en los turnos. Eso nació de una selección de profesionales que han tenido experiencia operativa y relación muy cercana con las funciones del Centro de Despacho y Control, en los cuales se le hizo una capacitación de actualización a través de un proceso de inducción y prepararse para operar en caso de requerir estos reemplazos. Finalmente se implementó también un plan de detección del COVID-19 en los centros de despacho, tanto de monitoreo como en los cambios de turno, y una implementación de una serie de medidas preventivas tendientes a mitigar los efectos de cualquier eventual contacto. Ahora, respecto del resto de nuestros trabajadores, nuestro objetivo es asegurar la salud de ellos y sus familias para tener continuidad operacional. Es así como a partir del 16 de marzo activamos el trabajo a distancia para todo el personal del coordinador que no trabaja en turno. Postergamos la organización y participación de nuestros profesionales en eventos internos o externos, incluidos seminarios, foros, talleres, paneles, presentaciones, reuniones de agenda pública, y empezamos a hacer todo en forma remota o virtual. Suspendimos viajes internacionales y nacionales, habilitamos una oficina de partes virtual, ya que el intercambio de correspondencia con los coordinados es bastante alto y muy necesario. Se entregaron elementos de cuidado personal a todos nuestros trabajadores, básicamente alcohol gel. Se activaron canales de comunicación permanentes con ellos y dado que durante esta ventana se realizó la apertura de un proceso de licitación de instalaciones de transmisión, adecuamos en forma bastante innovadora todo el proceso para realizarlo por streaming y también una recepción remota de las ofertas. Y finalmente también hemos solicitado a los coordinados planes de mitigación para los efectos que nos informen más bien de los planes de mitigación que tienen para esta contingencia. Tal como decía, hay procesos que tienen que seguir. Se requiere, estamos en un proceso de transición energética que es necesario que continúe y por lo tanto hemos realizado todos los esfuerzos para que los procesos de licitación de horas de transmisión continúen realizándose. Es así como seguimos avanzando. En 2019 lideramos 5 procesos de licitación con 154 proyectos y para este 2020 se agregó un proceso más que incluye 11 proyectos. Y aquí nuestro equipo de ingeniería está trabajando intensamente para continuar con esto y hacer el seguimiento de las obras que están en proceso. Asimismo, también seguimos apoyando los procesos de conexión de nuevos proyectos de generación. Tal como decía, es importante que se materialicen para que la transición energética hacia la carbono neutralidad sea una realidad y se cumplan con los objetivos que ha fijado el país. Y es así como este año se tiene proyectado el ingreso de nueva capacidad de generación por 4.700 megas, correspondiente a 122 proyectos en desarrollo. Por eso reitero que en la labor que está haciendo nuestra sugerencia de conexiones es muy importante. Han desarrollado una serie de metodologías de trabajo para poder continuar atendiendo los requerimientos de conexión que llegan, que es un volumen bastante grande. Ahora también hemos seguido muy de cerca la evolución de la demanda eléctrica. Hasta mediados de marzo la demanda eléctrica se comportaba en forma bastante normal, pero a partir del 15 de marzo hemos apreciado una disminución bastante relevante de la demanda. En promedio, voy a hablar de promedio primero, desde un 4,5%, lo que más o menos es una reducción de 10 gigawatt-hora diarios en la demanda, para demandas que están en el rango entre los 190 y 220 gigawatt-hora diarios previo a la pandemia.
La primera semana de abril se mantuvo esto, promediando un consumo un poco más, una disminución levemente más alta, la cual le explicamos también por el efecto de la entrada del horario de punta, que posteriormente, al ser postergado hasta el 1 de junio, vuelve a los niveles que se estaban dando en marzo. Ahí pueden ver en el gráfico de la izquierda la comparación de las curvas de demanda del mes de marzo, en amarillo, la que llamamos la curva sin efecto pandemia, y en rojo y en celeste están de la semana del 23 de marzo y del 16 de marzo. En la línea verde es la semana del 30 de marzo, lo cual muestra cómo se alteró los niveles de demanda. En algunos casos hay unos cambios en la forma de la curva, pero en general tienden a seguir el patrón inicial. Explicamos básicamente eso por la disminución del consumo del sector comercial y oficinas, básicamente. Ahora en el mes de abril hay algunos efectos producto del cambio en la medición del horario de punta y del efecto de la Semana Santa también. Pero en promedio estamos con esta disminución de demanda en torno a 5%, equivalente en promedio a 450 megas, que más o menos representa el 15% de la demanda de la región metropolitana. También, viendo que los mercados internacionales habían algunos eventos en la cadena de suministro de combustible, empezamos a hacer un seguimiento diario de los stocks de combustible, entiéndase gas GNL, gas de caño, carbón y petróleo, y en particularmente las industrias de suministro que vienen de fuera, lo que es gas natural, licuado y carbón. Esto era muy relevante porque cerca del 60% algo más de casi el 64% de la demanda estaba siendo abastecida con generación termoeléctrica proveniente de carbón y gas. Y hemos seguido tanto los stocks que hay en cancha como la situación de los suministros que vienen de afuera. Nuestros equipos también monitorean los embarques de combustible que vienen en ruta. Es así como hoy, en términos rápidos, podemos mostrar que las centrales están con stock de combustible entre 30 y 80 días, en términos muy gruesos. Respecto de los precios del mercado mayorista, hubieron una serie de eventos no asociados a la pandemia durante la primera quincena de marzo que provocaron algunas alzas, entre ellos disponibilidades de plantas, disponibilidades de gas de caño y algunos otros efectos que incidieron, si bien no eran fallas en las plantas, implicó la desconexión de ellas. Pero una vez ya subsanado eso, estamos en niveles de costo marginal algo más bajos que el año 2019. No tenemos certeza de que ello se deba exclusivamente a la pandemia, puesto que hay otros efectos como son mayores disponibilidades de gas desde Argentina, disminución de los precios de los combustibles. Por lo tanto, no podemos asegurar que ello se deba íntegramente a los efectos de la pandemia. Sí hay algún efecto, pero no lo hemos podido dimensionar en forma exacta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la detallada y completa presentación. Y vamos a pasar a las preguntas. Déjame leerlas acá. Nos pregunta Enver Díaz desde Perú. Dos cosas. ¿Qué acciones se tomaron para regular la tensión al sistema nacional? Me imagino que en el contexto de baja demanda. Y si con el nuevo perfil de demanda hubo algún efecto específico en oscilaciones de frecuencia en el CEN. Sí, mira, la baja demanda, si bien ha sido relevante, no ha tenido implicancias en la calidad y seguridad de servicio
ni tampoco en la gestión de los servicios complementarios. En eso no hemos tenido ninguna alteración relevante. Perfecto. Bueno, llega una felicitación a la exposición de parte de una persona de CIER. Juan Carlos Mora, es una pregunta, Juan Carlos, no, la voy a hacer. Dicen que no hay preguntas indiscretas, son las respuestas las indiscretas. Si se sigue con los proyectos en ejecución como se está previendo, ¿cómo se está previendo el efecto en la cadena de pago en torno a la paralización parcial de las distintas economías? ¿Existe una coincidencia con el aumento de fallas o incidencias por el efecto de la pandemia? Hasta ahora nosotros no hemos visto incidencia en la cadena de pago, ¿no? Tal como te comentaba, los efectos sobre sistemas se empezaron a ver a mediados de marzo. Pero nosotros como Coordinador Eléctrico Nacional, nuestra función es monitorear la cadena de pago en el mercado mayorista. Esas son las transferencias entre generadores. El reglamento que se aprobó en el mes de fines de año, del año pasado, principio, no recuerdo bien la fecha, nos establece la obligación de gestionar garantías para el pago de las empresas generadoras deficitarias. Ciertamente eso depende de la emisión de una norma técnica de la CNE y eventualmente en las circunstancias podría ser necesario que eso se acelere de forma de poder asegurar la cadena de pago entre los generadores en el mercado mayorista y que se implementen las garantías a la brevedad que establece la normativa. Gracias. Jesús Escobar consulta, tal vez a lo que tú respondiste en tu presentación, pero tal vez podrías mencionar 1 o 2 puntos, cuáles son las medidas que están tomando para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico. Me imagino que se refiere a las medidas técnicas. Sí, como decía, no hemos tenido alteración en la disponibilidad de recursos para servicios complementarios y tampoco la disminución de demanda nos ha implicado algún deterioro o el surgimiento de riesgos en la mantención de la calidad y seguridad de servicio, eso hasta ahora. La reducción del 5% diría no ha sido compleja, incluso hemos visto en horas de punta disminuciones hasta 10% de la demanda y eso te lleva hacia el otro lado, digamos, no aumenta la disponibilidad de reserva. No ha sido problema en nuestro caso. Ok, gracias. Pregunta Luis García, esto un poco más de información estadística. ¿Se tiene disponibilidad de información respecto a las variaciones, aumentos, reducciones de demanda por tipo de cliente? Eso lo estamos haciendo ahora, puesto que requería la lectura de medidores. Entonces, con motivo de la valorización de transferencias del mes de marzo, ya vamos a tener alguna indicación en ese sentido por sector. ¿Y eso lo van a publicar como reporte? Podemos hacerlo, sí, va habiendo interés, por cierto, y son análisis relevantes. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿cómo visualizan la disponibilidad de gas argentino, de gas local, de la información que hay en este momento? Yo te quisiera agregar a esto, Juan Carlos, es si se puede contar con la interconexión eléctrica del norte con Argentina también para efectos de hacer intercambio. La verdad que podría ser en los dos sentidos en este contexto. Bueno, partamos por la primera. Los suministros de gas de Argentina dependen de lo que nos informen las empresas que tienen contratos y en general nos entregan información de muy corto plazo. Lo único que sabemos es que esta disponibilidad de gas es bastante estacional. Hay bastante disponibilidad entre los meses de septiembre, abril, y durante el periodo de invierno, ¿cierto?, esta disponibilidad se reduce, pero es información que nos entregan las empresas que hacen estos contratos. Ahora, respecto a la interconexión que existe a través de Salta, de la línea Interande, es algo que se estudió y hay un cambio radical que se produce desde que se interconecta el SIC con el SING y se crea el Sistema Eléctrico Nacional. Hay unos fenómenos de tipo transitorio que hacen que esa interconexión hoy día no es posible, puesto que se produciría un mayor riesgo ante contingencia, y la vía de usar esa interconexión es que se instale un sistema
que se denomina back-to-back, para evitar el traspaso de perturbaciones desde el sistema argentino. El sistema argentino es 3 veces más grande que el nuestro y por lo tanto nos arrastraría. Esas son las conclusiones que están en el estudio de la empresa Estudios Eléctricos y del mismo Gamesa, que llevan a que para que esta interconexión sea viable y pueda ser controlable, requiere que se instale un back-to-back, es decir, un sistema de conversión AC continua, continua AC. En la línea Intrandes. Sí. De acuerdo. Una pregunta que me surge a mí de lo que tú respondes, Juan Carlos, ¿hay algún escenario de operación en isla que pudiera resultar del impacto del COVID-19 en la operación del sistema? A ver, nuestra gente, que quiero destacar a nuestro equipo, o sea, nuestros despachadores y nuestros profesionales del área de operaciones, de mercado e ingeniería han sido muy flexibles y bastante innovadores para asegurar nuestra continuidad de operación en este escenario. Ahora, ellos han hecho esos análisis y hasta el momento, digamos, no vemos ese tipo de contingencia. Ahora, eso es un análisis que se hace permanente y tenemos que ir siguiendo según cómo se vaya distribuyendo la demanda. O sea, si se produjera una disminución del consumo de la minería, probablemente vamos a tener que tomar alguna medida operacional. Pero hasta ahora, con las reducciones que hemos visto de demanda y dónde se están localizando, ese riesgo no lo vemos por ahora. Oye, sujetándome al mismo comentario que hice respecto a las preguntas hace unos minutos, esta es una pregunta de Daniel Gutiérrez. Dice, tomando en consideración la actual configuración de nuestra matriz energética, con la continua penetración de energía variable del sistema, capacidad instalada, etcétera, ¿debiese mantenerse en el largo plazo el mecanismo de los pagos por potencia o mercado de capacidad para garantizar la suficiencia del sistema? Yo sé que está fuera del tema, pero la verdad que la pregunta es tan precisa que preferí transmitírtelo. Puedes decir que no es materia del webinar. Bueno, si bien no es materia del webinar, lo que pregunta ahí Daniel es una inquietud mundial, digo, que uno lee y la mayoría de los países del mundo se están haciendo la misma pregunta. Y lo que yo veo es que aún no está la respuesta definitiva. Yo creo que es algo que hay que ir mirando y que todos los agentes tienen que ir analizando su relevancia, cómo aporta. Es un análisis bastante más complejo. Claro, tal vez aquí algo que por lo menos desde el punto de vista de Acera podríamos decir de que es complicado regular este tipo de cosas en caliente. Por cierto. Creo que hay una discusión válida, concuerdo contigo, y que sería necesario darnos el tiempo, lo mismo que el sistema marginalista, tal vez que es uno de los temas que hay y quedaría para otra serie de webinars probablemente. Sí. Una pregunta que hace... Sí, dime. No, y como te digo, es un problema que no está resuelto, todos se están preguntando. La relevancia del cargo por capacidad, entonces no es un tema resuelto. Está bien. Ahí tienes trabajo, Daniel. A ver, una pregunta que hace Roberto Leiva. ¿Los despachadores tienen contacto con su familia? Entonces, ¿de qué manera se garantiza, verdad, que al regresar al turno no puedan estar contagiados? Bueno, hemos sido enfáticos en preparar a nuestra gente, conversar, hay mucha cercanía de todos los líderes y eso apunta a mantener medidas de higiene muy estrictas en su trabajo, minimizar los contactos con terceros, reiterar todas las medidas que ha dado el Ministerio de Salud, quédense en su casa, minimicen las salidas, salgan lo estrictamente necesario. Y la gente, nuestros trabajadores han ido tomando conciencia de la necesidad de protegerse a ellos y a su familia. Hemos trabajado por la vía de crear la cultura de protección. Porque no podemos tener control en todos lados, pero sí, si se crea esa cultura, se mantiene una disciplina, mitigamos bastante el riesgo. Y va en el sentido también de las prácticas de seguridad industrial, que es el autocuidado, digamos, básicamente. Así es. Desde Colombia, William Henao hace la pregunta si en respecto a la planificación del sistema de generación y transmisión chileno a mediano y largo plazo, hay que hacer la salvedad de que en Chile no hay planificación centralizada de la generación. ¿En tu opinión habrá cambios debido a lo sucedido con la pandemia?
en los criterios de planificación, me imagino que me imagino que se refiere William. Yo creo que es un poco temprano para pensar en cambios en los criterios de planificación, pero probablemente sí va a haber cambios en la forma en que trabajamos, y eso va a tener alguna implicancia en la operación de la central. Yo creo que esta pandemia va a traer un cambio cultural bastante grande, sobre todo en la interacción con las personas. Héctor Garayar pregunta de qué manera ha sido el aporte de la generación de renovables en el sistema eléctrico nacional en el transcurso de esta pandemia. ¿Ha aumentado o se ha reducido su aporte? Mira, tal como les mostraba en una lámina, se ha mantenido en los porcentajes usuales en esta época del año. Sabemos que el viento decrece entre los meses de marzo a abril, y la generación fotovoltaica empieza a disminuir, pero se han mantenido en niveles normales, y dada la sequía, por cierto, que ha sido un aporte relevante en la generación fotovoltaica y eólica. Si ustedes ven en otros años hemos tenido aporte de las centrales hidroeléctricas convencionales entre 40 y 45%, hoy solo llegamos al 20%. Por lo tanto, sin duda, el aporte fotovoltaico y eólico ha sido relevante para el aporte de generación al sistema. Andrés Salgado hace la pregunta, me parece que tú tocaste esto en una de tus transparencias, ¿existe alguna coordinación con las autoridades, como por ejemplo Comité de Crisis con la SEC, Ministerio de Energía y o CNE? No, sí, siempre. Parte de nuestro manual de crisis, Andrés lo conoce, incluye a las autoridades en la malla de contacto, o sea, tanto a la SEC, al Ministerio, a la CNE, y últimamente la autoridad también sacó otros procedimientos de contacto en que, justamente por la pandemia, en que hay que reportar casos de personal infectado. O sea, eso permanentemente se hace y estamos en permanente contacto con ellos. Jean-Jacques Descassot pregunta si tienen alguna información de parte de los dueños de los proyectos con fecha de puesta en servicio del 2020 en cuanto a que exista algún atraso. Hay algunos desfases menores en algunos proyectos, pero que son del orden de 30 días, pero no hemos tenido ninguna información de que haya una postergación mayor en la conexión de proyectos. En la lámina que mostré, ahí se ven las fechas comprometidas, pero hay algunos atrasos menores, como te digo, del orden de 30 días, 60 días, no más que eso. Ok. Que casi son habituales en realidad, porque todos los proyectos van ajustando su fecha puesta en servicio. Y que Rodrigo Cortés pregunta si en este escenario de pandemia se podría haber afectado el orden de mérito en el despacho de las centrales, por variación de los precios de los combustibles, me imagino, básicamente. Si los precios de los combustibles varían, ese es un cambio natural en los órdenes de despacho. Como digo, hemos estado siguiendo los mercados internacionales, y particularmente en el caso del carbón estaba bastante bajo, los precios en el orden hemos visto 45, 47 dólares, base 6.000, el precio FOB. Son precios que también además se ven planos desde hace algunos meses, por lo tanto no creo que tengamos un cambio radical en los órdenes de despacho. Sí podría pasar algo con las posiciones de los ciclos combinados dependiendo del precio del gas argentino. Claro. Y además el GNL está indexado al petróleo, el petróleo ha bajado. Va a ser una competencia de gas-carbón, probablemente. De acuerdo. John Huanca consulta si respecto a la disminución de los costos marginales, ¿qué acciones o medidas se están adoptando en el marco de las transferencias de potencia de energía, ya que van a existir empresas generadoras que van a generar menos, incluso no van a entrar al despacho, por lo que generarían pérdidas para sus titulares? A ver, hay que recordar que existen los contratos de suministro eléctrico. Por lo tanto, una empresa generadora obtiene su margen tanto del mercado mayorista por la venta de sus excedentes, como del margen que genera sus contratos de suministro.
Yo supongo que tienen sus políticas comerciales para equilibrar eso. Ok, claro, el hecho que Chile son los contratos bilaterales financieros, digamos, y no Claro. contratos físicos. Juan Carlos Morales, me imagino, pregunta: ¿la implementación masiva de bancos de baterías podría ser una solución íntegra para utilizar energía a costos relativamente bajos, teniendo en cuenta la indisponibilidad de gas en este periodo? Ya, nosotros somos neutros tecnológicamente y todas las soluciones que propongan los inversionistas son bienvenidas en la medida que aporten. Ok. Una persona de CIER hace un comentario que puede ser de utilidad, dice: solamente como información, tenemos un grupo de intercambio de experiencia entre los despachadores en CIER. La CIER es la Comisión de Integración Energética Regional. Creo que sería interesante la participación de Juan Carlos Olmedo para intercambiar experiencias, así que ahí te llegó una invitación de CIER. Sí, estamos disponibles. Sí. Mi email es juancarlos.olmedo@coordinador.cl o a través de claudio.ortega@coordinador.cl. Perfecto. Déjame ver, parece que con eso estaríamos ya con las preguntas, Juan Carlos. Una pregunta que se lo he hecho a todos los participantes, Juan Carlos, es que ¿cuál fue el momento, cuáles fueron los indicadores que ustedes tomaron para darse cuenta que tenían un problema de la magnitud, para percatarse que había un problema de la magnitud que era? Porque este fue un proceso que tuvo una gradualidad, veíamos que pasaba en el extranjero, ¿verdad? Te lo digo por la experiencia propia en Acera, ¿eh? Y fuimos viendo que esto tomaba, pero ¿hubo algún momento en el cual ustedes dijeran: esto, la verdad que es una cosa muy de fondo, muy profunda, y vamos a enfrentarlo como una gran contingencia? Sobre todo contemplando el hecho de que este tipo de situaciones aparentemente no estaban previstas en detalle, digamos, en los planes de continuidad de negocio. Sí, nosotros lo empezamos a monitorear desde diciembre a nivel de consejo directivo. Ya en enero vimos que empezaba a hacer algo de preocupación y te diría que eso fue a fines de enero. Ahí ya activamos rápidamente todo lo que fueron las medidas tecnológicas para un eventual caso en que tuviera que trabajar en forma remota nuestro personal. Partió por ahí. Y en eso destaco el esfuerzo que ha hecho nuestra gente, porque la implementación del trabajo a distancia fue muy rápido, fue cosa de un día. Y fue precisamente porque teníamos preparado todo nuestro plan tecnológico y rápidamente incluso empezamos a proveer redes inalámbricas y computadores que algunas personas no tenían en sus casas. Y también fue clave la flexibilidad de nuestros trabajadores para adaptarse a este nuevo escenario. Destaco los despachadores, como decía, flexibles para el cambio de las horas de entrada, los turnos, flexibilidad para analizar otros esquemas de turno en caso que esto se torne más grave, adaptarse rápidamente a la implementación de las medidas higiénicas. Todos sabemos que adoptar nuevas disciplinas no es fácil, han sido muy flexibles. Entonces, destaco eso. También la buena voluntad de rápidamente moverse a ocupar nuestro centro de despacho de respaldo. Hay una serie de acciones que sin la voluntad y flexibilidad de las personas no habrían sido posibles. Como siempre, las personas son fundamentales. Sí. Una pregunta respecto a esto, Juan Carlos. Ya con semanas, ¿verdad? Y meses tal vez operando con bajo este nuevo escenario, el teletrabajo apareció como una alternativa muy interesante. Se ha venido hablando, ¿verdad?, de una legislación para Chile en ese sentido, etcétera. Pero han aparecido también los contras. O sea, hay muchos pros, sin duda, y creo que ganan a los contras, pero han aparecido algunos contras. ¿Ustedes han detectado algunos contras o algunas materias que es necesario mitigar o manejar en el teletrabajo? Mira, es algo que el Consejo ha venido analizando desde hace tiempo, no es nuevo, porque es una práctica que hay en otros países, sobre todo en los países del hemisferio norte. No todas las funciones se pueden hacer por teletrabajo, por cierto, hay muchas que sí se pueden hacer. Hasta ahora no hemos tenido problemas, pero sí hay algunas que requieren interacción de personas. Estando en la pandemia tenemos que trabajar de esta forma, pero nos va a dar muchas lecciones a futuro para ver las formas de trabajo.
Y esto releva que no todas las personas tienen que trabajar en forma presencial, en forma permanente. Yo, por ejemplo, estudios sistémicos, se pueden hacer remotos. Y eventualmente una reunión puntual cada cierto tiempo. Entonces, es algo de lo cual vamos a sacar muchas lecciones. Hasta ahora no hemos tenido problemas. Las cosas que han surgido han sido eminentemente tecnológicas, por la magnitud de los anchos de banda, pero que hemos ido solucionando de forma sistemática. Ok. Bueno, yo creo que con esto estamos terminando. Quisiera mencionar que Luis García Santander dice: mis saludos a los profesionales del coordinador que siguen siendo pilares en esta operación del Sistema Eléctrico Nacional. Felicitaciones por la exposición. Quisiera, voy a cambiar a inglés. I see that Enrico Carlini has been with us the whole presentation of Juan Carlos. So again, thank you very much, Enrico. Nuevamente, Juan Carlos, muchísimas gracias por su aporte, que creo que ha sido, por los comentarios que recibimos, realmente de muchísimo interés. The feedback that we have received through the chat, Enrico, has been of a lot of satisfaction about the points and the tips and the experience that you have shared in this webinar. So again, on behalf of Acera, thank you very much, and hope to see you again in a different situation, hopefully in a normal situation, seeing how Italy is going fast to the decarbonization, this energy transition. Thank you, and good luck for everybody. Again, Thank you, same for you. So, bye bye. Bueno, muchas gracias a todos. Juan Carlos, no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, muchas gracias. Thank you, Enrico, for sharing your experience in Italy. For us, it's very important to share the experience with other ISO and TSO. And it will be very useful for us to understand your experience in this pandemic. And again, thank you, Carlos, for the invitation. It always is very important for us to share with the people our experience in this pandemic. Ok, bueno, gracias a todos los asistentes que nos acompañaron, que llegamos a un pic de cerca de 140. We had almost 140 attendants, Enrico, at one moment. Now we have 126. Y decirles que la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestro sitio web probablemente a contar de este día lunes. Que tengan un muy buen resto del día, ¿verdad? Y un buen fin de semana. Have a good day and a very good weekend and safe weekend for everybody. Thank you. Bye bye. Bye bye.